Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Hilda. Soy de Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa. Y lo que estoy por contarles sucedió a lo largo de varios años, específicamente de 2007 a 2009. Y fue una de las experiencias más horribles que hemos sufrido mi familia y yo. Y todo gira en torno a una mujer que, por caprichos de la vida, decidió hacer de mi hermano menor, Vicente, el objeto de su insana obsesión. Mi familia y yo hemos vivido desde siempre en una comunidad a las afueras de Tegucigalpa, en una casa pequeña pero acogedora. Conocíamos a todos nuestros vecinos, pues es una zona pequeña, excepto a una que se había mudado hacía relativamente poco. Una mujer de unos 35 años, a la que llamaré Judith. Esta mujer era bastante diferente al resto, no por su apariencia, sino por su forma de ser. Silenciosa, hermética y muy maleducada. No saludaba, hacía ruidos extraños y molestos por la noche, y muchas veces dejaba bolsas grandes de basura frente a su casa, aunque el camión de la basura estuviera a días de pasar. Entre la gente de la comunidad se esparció el rumor de que era una bruja, y aunque yo no quise hacerle mucho caso a las habladurías de las otras personas, lo cierto es que empecé a tenerle un poco de recelo. Pocos meses después de mudarse a nuestra comunidad, mi hermano Vicente cumplió 17 años. Era un chico bastante apuesto, moreno, alto y fornido, así que, como era normal, muchas chicas se sentían atraídas por él. Sin embargo, había una persona, aparte de algunas adolescentes, con los ojos puestos sobre Vicente: Judith. Ella siempre lo contemplaba desde el balcón de su casa, y comencé a notarlo por las tardes, ya que él solía recibirme en la cancha al pie de la colina cuando llegaba de mi trabajo, y subíamos juntos, a eso de las 6 o 7 de la noche. Él no parecía darse cuenta de esta extraña observadora, o más bien no le daba ninguna importancia, pero yo sí, y no me daba buena espina, para nada. Cuando Vicente pasaba caminando conmigo, ella lo miraba fijamente, y eso me molestaba, ya que yo la tenía bien fichada. Su mirada pesada y llena de rabia cambiaba con él, y me parecía ofensivo que una mujer que le llevaba casi 20 años a mi hermano se estuviera enamorando de él. Se lo comenté a mi madre, pero ella no hizo nada al respecto, y de hecho me sentí bastante tonta al pensar que estaba celosa de que alguien se fijara en mi hermano, por retorcido que fuera, ya que él aún era menor de edad. Le pregunté a Vicente qué pensaba al respecto, y se burló de la situación, restándole importancia. A él no le importaba Judith, y de hecho ni siquiera había pensado en ella hasta que le mencioné el asunto. Eso hizo que me calmara, y yo también dejé de prestarle atención a esa situación, asumiendo inocentemente que nada más pasaría. Obviamente, no sabía de lo que Judith era capaz. Todo cambió una noche de mayo, un año después, pocos meses después del cumpleaños de Vicente. Se rompió la tradición que teníamos, pues él no me había esperado en la cancha de básquet. Me pareció raro, pero no le di importancia y empecé a subir la carretera a nuestra casa. Pues me sorprendí mucho, y en parte se me fue el aliento cuando lo vi hablando con Judith desde la calle, y ella sonriéndole desde el balcón. Me acerqué de inmediato. Él volteó para saludarme, y ella también me miró, de una manera terrible, amenazante. Pasó de la alegría a la rabia por un instante, antes de volver a sonreír, como si no quisiera que Vicente se diera cuenta de lo falsa e hipócrita que realmente era. Sin duda era una mujer desagradable, pero Vicente se despidió de ella con normalidad. Cuando le pregunté de qué habían hablado, no fue muy específico, y fingió que el tema no tenía ninguna importancia, aunque vaya que la tenía. A partir de esa noche, en lugar de esperarme en la cancha, me esperaba frente a la casa de Judith, y luego dejó de acompañarme, para quedarse hablando con ella durante horas. Poco a poco fue tomando distancia de nuestra madre, y después tomó distancia de mí. Éramos mejores amigos, y de pronto ya no quería decirme nada.
También noté cambios en su físico y en su comportamiento. Pasó de ser un chico atlético que jugaba básquet todas las tardes y salía a trotar por las mañanas, a ser sedentario y comer mal. Dejó de leer, y su agudo sentido del humor fue reemplazado por un constante mal humor, que ni mi mamá ni yo podíamos explicarnos. Cualquier intento de conversar con él era rechazado de inmediato. Era frustrante, pero el único momento donde lograba ver un destello de alegría y de su antigua personalidad era cuando hablaba con esa horrible mujer, Judith. Estaba totalmente atontado por ella, y de nuevo se lo mencioné a mi madre, tal y como había hecho un año atrás. Esta vez ella sí me escuchó, y comenzó a preguntarle a gente de la comunidad acerca de esta mujer. La verdad es que nadie sabía mucho de ella, salvo su vecina, una mujer mayor que era amiga de mi madre. Ella le explicó, a modo de secreto, que no tenía pruebas, pero estaba completamente segura de que esa tal Judith era una bruja, y que tal vez Vicente estaba hechizado por ella. Mi corazón se aceleró al pensar esto, y me ardían las manos de la rabia. Soy una católica muy devota, y todo lo que tiene que ver con brujería, hechizos y esas cosas me genera un profundo rechazo. Sentí mucha rabia, y de nuevo intenté hablar con mi hermano, pero él negó con todas sus fuerzas que Judith fuera una mala persona, y que debíamos dejar de obsesionarnos con él, y dejarlo hacer con su vida lo que él quisiera. Todo esto mientras lo veía pálido, delgado y envejecido, pese a solo tener 18 años. Transcurrió un año entero, y sentí que no podía hacer nada mientras mi hermano se consumía. Empezó a irle mal en la universidad, y una noche no volvió. Me cansé de llamarlo a su teléfono, pero no contestó, y recién en la mañana lo descubrí saliendo de la casa de Judith, con la ropa cambiada. Ella, a diferencia suya, se veía rejuvenecida y hermosa, y al pasar me dirigió una mirada cínica, una sonrisa falsa, como si de alguna manera me estuviera presumiendo que me había arrebatado a mi hermano. No podía dejarlo así. De nuevo intenté comunicarme con Vicente, pero esta vez cambié el enfoque. No intenté regañarlo ni convencerlo de que esa mujer le hacía mal. En su lugar intenté comprenderlo, y poco a poco me permitió volver a acercarme. Me explicó que Judith lo hacía sentirse bien, y que a diferencia de otras mujeres, él sentía que ella lo comprendía. En parte me parecía que todo eso era absurdo, ya que nunca tuvo problemas demasiado importantes. De hecho, Vicente seguía siendo bastante infantil hasta no hacía mucho, pero evidentemente no se lo dije. Y con el pasar de las semanas me explicó cómo se sentía, y me permitió hacerle una pregunta que lo cambiaría todo. Y, hermano, ¿qué crees que ve ella en ti? Quiero decir, ¿cómo crees que empezó todo? Tengo que admitirles que tuve miedo al hacerle esa pregunta, porque había hecho muchos avances para que volviera a confiar en mí, y temí que decirle eso hiciera que se cerrara, pero todo lo contrario. De pronto se detuvo a pensar, y contestó que realmente no tenía ni idea. Sí, era apuesto, pero eso tampoco lo era todo. Entonces, ¿por qué estaba tan enamorada de él? La realidad es que no lo sabía. En cuanto a cómo empezó todo, fue realmente simple. Una tarde, a eso de las 4, iba camino a la cancha de básquet cuando ella lo llamó, con un tono muy gentil. No sabe qué cambió, pero en ese momento dejó de ser una vecina cualquiera, y le pareció la mujer más hermosa y encantadora del mundo. Pasó a tomar un café con ella, y a partir de ese día todo cambió. Había dado en el clavo, y la teoría de que esa mujer hubiese hechizado a mi hermano se hizo más fuerte y evidente, pero no teníamos ni idea de qué podíamos hacer. Intenté hablar al respecto con el padre de mi iglesia, Celestino, un hombre muy sabio y al que yo le tenía mucha confianza. Él me escuchó, y le agradezco infinitamente su ayuda.
Pues en lugar de decirme que rezara y ya, me confió un par de utensilios que darían un vuelco a la situación. Un frasquito de agua bendita y una medallita consagrada de su pertenencia. Me dijo que le diera la medallita a Vicente y que se la devolviera cuando todo estuviera solucionado. Me pidió que me mantuviera fuerte en mi fe y que todo saldría bien en poco tiempo. Rocié agua bendita en mi casa, pero sobre todo en el cuarto de Vicente, y esa misma noche le regalé la medallita para que la usara de collar. Él la recibió de buena gana, como cuando todo estaba bien, y se acostó a dormir con ella puesta. Eran finales de 2008 cuando Vicente me llamó al trabajo. Apenas habían pasado un par de semanas, y al principio no noté ningún cambio relevante en el comportamiento de mi hermano. Pero cuando hablé con él por teléfono, me dijo con la voz temblando que Judith estaba furiosa con él, y que estaba aterrado. Lo atacó e intentó arrancarle la medallita, pero algo dentro de él le dijo que no se lo permitiera. Ahora estaba en casa, muerto de miedo, y mamá aún no había llegado del trabajo. Yo le pedí a mi jefe que me dejara ir un poco más temprano, y me fui a acompañar a mi hermano. Cuando pasé frente a la casa de Judith, ella salió a mi encuentro. Empezó a maldecirme y gritando me dijo que no me interpusiera o todo sería peor para todos. No pude contenerme más, y empecé a gritarle que se alejara de mi familia, y que ella no tenía poder sobre nosotros. Eso la hizo enfurecerse, y se regresó a su casa. Aunque no sería lo último que sabríamos de ella. Vicente estaba en casa, bastante nervioso, y me explicó que desde hacía algunos días había empezado a ver a Judith de otra manera. Comenzó a notar la forma dominante en la que lo trataba. Además, varios comentarios que ella antes hacía, que a él le parecían graciosos e inocentes, empezaron a causarle mucho malestar. Comentarios sobre mi mamá y sobre mi persona. Cosas hirientes de verdad. Intentó recordar todo lo que vivieron juntos durante un año, y cuántas cosas había pasado por alto casi sin razón. Cosas que en retrospectiva lo hacían molestar. Además, ya ni siquiera le parecía atractiva. Le pregunté si quería volver a verla, y aseguró que no. Sentí que podía respirar aliviada, y con el pasar de las semanas vi que Vicente recuperaba su color y su semblante atlético. Intentábamos pasar frente a la casa de Judith lo más rápido que podíamos, y ella nos miraba con rabia desde la ventana. No hubo ni una ocasión en la que no fuera así. Librarnos de ella no sería tan sencillo como ignorarla y ya. El problema volvió a principios de enero. Mi habitación estaba al lado de la cocina, y una madrugada sentí como alguien movía ollas y cubiertos con afán. Salí a llamarle la atención, ya que necesitaba dormir, pero para mi sorpresa no había nadie en la cocina. Los gabinetes estaban abiertos, las ollas por el piso, y tanto Vicente como mi madre estaban saliendo de sus habitaciones. Ese evento se repitió casi todas las noches, y en diferentes partes de la casa. En otra ocasión me encontraba en la sala viendo la televisión, cuando el candelabro comenzó a mecerse suavemente. Me quedé mirando por la ventana, aterrada, ya que estaba bien cerrada y no había corriente de aire. Mi madre también sentía cosas, como que alguien se sentaba a los pies de su cama, y jura haber visto una sombra reflejada en el espejo mientras se cepillaba los dientes. Era aterrador, pero sin duda, el que más sufría estos eventos era Vicente, que veía sombras por el rabillo del ojo, sentía cómo movían su cama, y despertó con 3 rasguños en el pecho una mañana. A mediados de febrero, Vicente enfermó gravemente. Lo llevamos al doctor, pero no le detectaron nada más que una gripe y mucha fatiga. No sabía explicarse cómo un joven tan sano podía estar enfermo de esa manera. Así que le recetaron descanso, fluidos y otras cosas que yo sabía bien que no servirían de mucho, ya que este problema tenía su nombre escrito por todas partes. Judith. Estaba furiosa porque mi hermano se había alejado de ella, y no había dejado de llamarlo y enviarle mensajes durante meses.
Se sembró en la puerta en más de una ocasión, sin entender razones y exigiendo ver a Vicente. Era evidente que, como venganza, había decidido atacarlo. De nuevo acudí al padre Celestino. Él prometió visitar mi casa, se vio con mi hermano, y durante el próximo mes volvió a visitarnos 1 o 2 veces por semana, rezando y bendiciendo a todos en nuestro hogar. Eso al principio alteró a la entidad, pero poco a poco redujo su influencia. Una tarde, luego de una de sus visitas, el padre Celestino se detuvo por un instante. Ese ancianito con su camisa negra y corbata se paró frente a la casa de Judith, aunque yo no le había dicho dónde vivía ella. La miró fijamente y esperó a que asomara por su balcón. Recuerdo claramente sus palabras. Tú que buscas destruir no encontrarás nada. Te harías un favor marchándote de aquí, pues a quien intentas perjudicar tiene a Dios de su lado, y nada puedes hacer para herirlo. Judith escupió y blasfemó un par de veces, pero el padre Celestino se mantuvo firme, y me aseguró de nuevo que todo estaría bien. Tuvo razón, y solo tuve que esperar un par de meses más. Poco a poco los ruidos y los eventos sobrenaturales desaparecieron, y para sorpresa y alivio de todos en la comunidad, esa mujer abandonó la casa poco después. En el interior encontraron, además de mucha basura y suciedad, un altar con la foto de mi hermano, lleno de velas negras y objetos de su propiedad. También fotos de mi madre y una foto mía, que había alterado, rayado y roto. Vicente admitió haberle dado las fotos, pero no tenía ni idea de qué planeaba hacer Judith con ellas. Fueron 2 años terribles, pero todo parecía haber terminado. Vicente fue conmigo a devolverle la medallita consagrada al Padre Celestino, pero nos dijo que nos la quedáramos y que siempre tuviéramos fe, ya que el mal existe, pero el bien también. Cuando intenté obtener respuestas sobre por qué Judith hizo todo aquello, el Padre Celestino se encogió de hombros, asegurándome que debió ser un capricho, pero que ya estábamos lejos de su maldad. En efecto, nunca volvimos a saber de ella, y espero que permanezca así. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Eduardo y soy bombero en el estado de Baja California. Tengo 30 años, y aunque no soy creyente de estas cosas, creo que este es el espacio correcto para contar lo que vi, o lo que creo que vi. Tal vez alguien de la comunidad sepa decirme qué fue lo que pasó, y si hay alguna explicación lógica detrás de esto. Cambiaré los nombres de los implicados, para proteger su identidad, ya que pertenecen al cuerpo de bomberos igual que yo, y no quisiera que de alguna forma la credibilidad y la salud mental de todos nosotros se pongan en tela de juicio. Como dije, soy de Baja California, y trabajo en una estación de bomberos relativamente grande. En verano, cuando hay pocas lluvias, nos vemos obligados a responder a incendios con más frecuencia de lo usual, sobre todo en campos alejados, zonas de siembra y partes remotas de la ciudad, donde algunos malvivientes deciden, Dios sabrá por qué, que es un buen momento para incendiar basura. También se originan muchos incendios por el abandono de botellas rotas, colillas encendidas y otra porquería que, al contacto con el pasto seco, genera un fuego casi de inmediato. Una noche a mediados de junio estábamos descansando en la sala común, a eso de las 9 de la noche, cuando nos llamaron por un incendio en las afueras de la ciudad. Era el primer llamado del turno, así que estábamos activos y bien descansados. Esto lo menciono en caso de que alguien pretenda atribuir que vimos algo debido a la fatiga. Por aquel entonces yo llevaba unos cuantos meses conociendo a quien ahora es mi mejor amigo en la fuerza, un muchacho joven al que llamaré Leonel. Nos fuimos corriendo a los camiones, y ni bien nos sentamos y salimos de la estación, lo vi estremecerse en el asiento frente al mío. Le pregunté si estaba nervioso,
y negó rápidamente con la cabeza, antes de decir algo que definiría el resto de nuestra jornada. No, pero la noche está rara. Yo me burlé de él, desestimando lo que estaba diciendo. A diferencia de mí, él demostró desde el primer día ser una persona muy supersticiosa, y aunque siempre lo he respetado, también había muchas bromas entre nosotros porque, en más de una ocasión, admitió haber visto fantasmas y cosas por el estilo. Supuse que exageraba o que simplemente había visto algo con una explicación lógica, pero prefirió atribuirlo a algo sobrenatural. La cosa es que, a diferencia de otras noches, esa en efecto estaba rara. A medida que nuestro camión avanzó por una carretera que bordeaba la ciudad, y logramos ver las llamas del incendio en la distancia, yo me di cuenta de que la noche estaba muy silenciosa y fría. Eso es algo que puede explicarse de forma lógica, ya que las noches suelen ser así, pero todos en el camión lo sentíamos, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré con detenimiento alrededor, y la primera de varias cosas extrañas que vería aquella noche apareció frente a mis ojos. Una mujer de negro, a la que no pude verle la cara, pues estaba de espaldas, caminando al interior del monte. Fue una vista fugaz, pero creo que iba con un suéter con capucha, o quizá era un velo. No estoy seguro. A todas estas ya nos encontrábamos cerca del incendio, pues el calor aumentó y el intenso olor a humo me perforó la nariz. Bajamos corriendo del camión, y el oficial Gutiérrez, quien en pocas palabras era nuestro jefe, analizó la situación con cuidado. Aún no era un incendio demasiado grande. El fuego se estaba extendiendo a lo largo y hasta el fondo de una barranca, en una parcela de tierra llena de vegetación baja que, calculo yo, medía unos 200 metros. Afortunadamente no era aún un gran incendio forestal, pero el viento soplaba mucho aquella noche, y se corría el riesgo de que se extendiera si no hacíamos algo rápido. El oficial pidió refuerzos y nos ordenó hacer un ataque rápido para evitar que el fuego se extendiera. Cortar el paso para que no siguiera creciendo era un primer paso importante. Leonel y yo corrimos a la parte trasera para tomar mangueras, mientras el capitán Gutiérrez comenzaba a gritar órdenes luego de analizar la situación. Mientras hacíamos esto, en medio de la oscuridad de la carretera, escuché una voz femenina gritando algo, aunque no escuché qué exactamente. El sonido de las llamas y la brisa era muy fuerte, y sin embargo la escuché. Y me bastó ver de reojo a mi izquierda a Leonel para saber que él también la había escuchado. En esa zona no había casas cerca, ni edificios de ningún tipo, por lo que era muy extraño escuchar a alguien ahí. Quien hizo el llamado fue un conductor que pasaba por la zona. Yo tomé camino hacia el borde del barranco, y unos 60 metros bajando la pendiente, estaba la mujer que yo había visto, o al menos eso creo, ya que estaba vestida de negro con una ropa parecida, un velo negro y un vestido. Y aunque la luz de las llamas cercanas me dejaba distinguirla, parecía estar hablando con alguien más, pero no había forma de verlo, debido al humo y la oscuridad. Yo de inmediato di la alerta, pues el escenario había cambiado por completo. Ya no era solo contener un incendio, ahora teníamos que rescatar a esa mujer, que de alguna manera inexplicable se había metido en medio de las llamas, y ahora estaba teniendo una acalorada conversación con alguien que no podíamos ver, por lo que probablemente había al menos 2 víctimas. El oficial Gutiérrez y el sargento Martínez corrieron en nuestra dirección, y vieron lo mismo que yo. La prioridad cambió por completo, y ahora se tenía que rescatar a esa mujer. Intentamos comunicarnos con ella, pero era imposible. No parecía prestarnos atención, y seguía enfrascada en una conversación con otra persona. En ese momento, Leonel y yo quedamos a cargo del sargento Martínez, y el plan era el siguiente: tomar 2 tanques de oxígeno y bajar conectados a líneas de vida. Leonel se quedaría arriba mientras Martínez y yo descendíamos hasta esa mujer.
Ya en el lugar, ponerle un arnés y cargarla hasta arriba lo antes posible. Nos preparamos tan rápido como pudimos, y poco a poco comenzamos nuestro descenso, mientras Leonel seguía intentando comunicarse con aquella mujer. El sargento Martínez y yo bajábamos con cuidado por la ladera, teniendo la precaución de no caer por las piedras, e intentando trazar un sendero por el cual regresar, una vez estuviéramos con la víctima. Pese al espesor del humo y el color de su ropa, aún podíamos distinguir su silueta en medio de las llamas. Para mí, Martínez era como entrar en un horno, y no entendía cómo, luego de tantos minutos, esa mujer seguía ahí, parada, gritando, porque sí, ahora podía escuchar bien su voz, y estaba gritándole a alguien, pero no entendí bien la conversación. Era sorprendente, ya que con todo ese humo no debía poder estar respirando bien. Nosotros gritamos de nuevo para que intentara caminar en nuestra dirección, pero no nos escuchó hasta que estuvimos más o menos a 30 metros de ella. Habíamos recorrido un largo camino en medio de aquel infierno, y sin embargo, ella no reaccionó hasta ese momento. Se dio la vuelta ante nuestro llamado, y entre el humo y el fuego, pude ver a una mujer en sus 80s, muy deteriorada. Levanté mi mano, haciéndole señas, aunque asumí que, dada su situación y su edad, esa mujer debía estar, o bien inconsciente, o al menos, alucinando por la inhalación de monóxido de carbono. El sargento Martínez gritó que éramos del departamento de bomberos y que no se moviera de allí. Nos sentimos aliviados de ver que ella estaba bien, pero lo que pasó a continuación fue simplemente imposible. Cuando estábamos a no más de 20 metros, rodeados de vegetación quemada y rocas ardiendo, la vimos levantar la mano, regresándonos el saludo. No podía distinguir bien los detalles de su rostro, pero estoy casi seguro de que nos sonrió, un segundo antes de ponerse en posición fetal en el suelo. Nosotros intentamos apurar el paso, ya que pensamos que había alcanzado su límite, pero 3 segundos después, del lugar exacto donde ella se sentó, salió volando un ave negra. No sé bien si era un buitre o tal vez un cuervo. No sé demasiado de aves, y además el humo en el aire nos dificultaba mucho la visión. El sargento Martínez me tomó del brazo y me dijo que esperara, y volvió a gritar un par de veces, pero ella no contestó. Seguimos caminando, aunque noté ciertas dudas en su caminar a partir de ese momento, mientras Leonel nos decía por radio que ya no debía faltar mucho, pero que había perdido contacto visual con la víctima. Cuando llegamos al sitio no la encontramos a ella, pero sí nos topamos con un descubrimiento lamentable. Un cuerpo carbonizado yacía a un costado, próximo al sitio donde habíamos visto a la mujer. Notificamos por radio nuestro hallazgo y continuamos con los intentos de encontrar a la mujer que, no solo yo, sino también el capitán Gutiérrez, Leonel y el sargento Martínez habíamos visto. La buscamos por todos lados, incluso un poco más abajo, llamándola a gritos, pero no la conseguimos. Y entonces, un escalofrío me recorrió la espalda, al pensar en el ave que vi volar segundos después de que ella desapareciera. Ya les dije que no creo en estas cosas, pero ¿y si era ella? No tenía tiempo para pensar en eso, ya que luego de una búsqueda exhaustiva, se nos estaba acabando el oxígeno de los tanques, y debíamos priorizar nuestra seguridad. Dejamos el cuerpo calcinado intacto, pues aquello se había convertido en una posible escena del crimen, y no debíamos alterar posible evidencia. En su lugar volvimos siguiendo las líneas de vida, y cuando estuvimos afuera del incendio, regresamos al trabajo, pues aún había un incendio que contener. Ya habían llegado otros camiones, y el incendio se había extendido bastante, así que no teníamos tiempo de meditar lo que acabábamos de vivir. Logramos contener el incendio para eso de las 6 de la mañana, y no era para menos que todos estuviéramos exhaustos. Pero cuando al fin pudimos sentarnos y relajarnos un poco,
El inevitable recuerdo de aquella anciana volvió a mi cabeza. Leonel estaba a mi lado y debió adivinar mis intenciones, porque de pronto me dijo: esa mujer desapareció sin explicación. Y encima, ¿cómo hizo para llegar antes que nosotros? En ese momento me di cuenta de que él también la había visto en la carretera. Le dije que no pensaba que fueran la misma, pero de pronto se puso a pensar y me dijo con cierta seguridad: yo creo que era una bruja. El sargento Martínez estaba cerca de nosotros, y pensé que nos haría un llamado de atención por andar hablando de cosas sobrenaturales. Pero contrario a lo que esperaba, le dio la razón a Leonel. No tanto como afirmando que fuera una bruja, pero sí admitiendo que todo aquello estuvo muy raro. El capitán llegó junto a nosotros, y coincidimos en que en el reporte tenía que estar esa misteriosa mujer, ahora desaparecida. Especulamos que el cuerpo del barranco pudiera ser ella, pero pronto descubrimos, gracias a los forenses que llegaron poco después, que el cuerpo pertenecía a un hombre adulto desconocido. El fuego fue generado, pero, aparte de eso, no volvimos a saber nada del caso. Aún hoy en día me pregunto cómo esa mujer logró escapar del lugar y con quién estaba hablando, y no encuentro la explicación. Leonel no vio a ningún ave salir volando de la humareda, pero su visión estaba tan limitada que es muy posible que no la notara. Sin embargo, el sargento da fe de lo que vi, y yo sé que esa mujer, de un momento a otro, se agachó, y luego un ave salió volando. Poco tiempo después la voz se corrió en la estación, y todos comenzaron a comentar lo extraña que fue aquella noche. No todos fueron testigos directos de algo sobrenatural, pero algunos compañeros escucharon susurros, risas y vieron sombras moverse por el lugar. Yo normalmente lo atribuiría al ruido de las llamas y la confusión generada por el humo y la presión del trabajo, pero la realidad es que todos somos profesionales, y no íbamos a imaginar todo lo que vimos. Supongo que, pasados los años, tengo que admitir que tal vez hay cosas que no tienen explicación, y que esa noche de verano fui testigo de que hay personas malvadas, con un poder que escapa de toda lógica.